estimada vicerrectora, autoridades académicas, otras autoridades, asistentes todos y todas. No cabe duda que actualmente nos encontramos en una época enormemente convulsa. La globalización, la hegemonía neoliberal, la pasada crisis financiera o la progresiva aplicación de la robótica y sus efectos no son sino algunos de los elementos esenciales de tal convulsión. Y la actual pandemia sanitaria producida por el COVID-19 está haciendo más profunda aún esa convulsión. La pandemia pasará, pero algunos de sus efectos negativos se mantendrán, como el incremento de la precarización laboral o la robotización del trabajo. De ahí que sería bueno acudir al dicho popular de que a grandes males, grandes remedios. Y el gran remedio que yo quisiera proponer hoy para esos grandes males que dejará la pandemia es precisamente la autogestión, o sea, la participación real de los trabajadores en la toma de las decisiones de las empresas. En mi opinión, el futuro de la humanidad pasa, además de por la recuperación del planeta, reduciendo drásticamente la emisión de elementos contaminantes que le calientan y llevan a un cambio climático que podría terminar con la especie humana, pasa, digo, también por un incremento exponencial de la autogestión y por una importante recuperación colectiva de lo común. Muchos creen que la pretensión de recuperar lo común es una utopía. Claro que es una utopía, pero todo lo bueno que tenemos ahora fue considerado una utopía en algún momento. Tengamos en cuenta que han sido nuestra biología y nuestra historia las que durante miles de años han ido introduciendo en nuestro organismo una tendencia inexorable a la cooperación, a la ayuda mutua y a la solidaridad, creando unas potentes bases biológicas para la gestión colectiva de lo común. Por otra parte, a menudo se dice que nunca debemos desaprovechar una buena crisis, y la actual es de proporciones gigantescas. Por eso no es de extrañar que los más ricos y poderosos la estén aprovechando, como aprovecharon la crisis financiera de hace una década, para darle unas vueltas más de tuerca a la explotación de los trabajadores y trabajadoras y para aumentar enormemente sus beneficios a costa de la mayoría de la población. Pues bien, también el resto de la población deberíamos aprovechar esa crisis. Ciertamente, su poder real es cada vez menor, pero al menos debería intentarlo. Y pienso que una vía importante para conseguirlo consiste en incrementar los niveles de autogestión laboral. Además, difícilmente tendremos una democracia plena si los usos democráticos no entran en el interior de las empresas. Una democracia real no puede mantener un muro en la puerta de la inmensa mayoría de las empresas para impedir que entren en ellas la participación y unas prácticas realmente democráticas. Parece evidente que tras dos crisis consecutivas, realmente demoledoras las dos, la financiera y la sanitaria, el tejido social, el empresarial, el laboral y el económico en general queden muy dañados, a la vez que la confianza en las instituciones democráticas por parte de la ciudadanía se vea muy mermada. Cuando termine la pandemia, estaremos en una situación, en cierto sentido, solo en cierto sentido, similar a la que tuvimos tras la Segunda Guerra Mundial, y al igual que entonces, serán necesarias medidas de gran calado que devuelvan la normalidad a la humanidad. Parafraseando a Owen Jones, yo diría que necesitaremos llevar a cabo una revolución democrática que nos libere de la esclavitud política y económica en la que nos tiene el establishment. Y esa revolución debería incluir, cuando menos, dos cosas esenciales: una recuperación de lo común y una mayor participación de los trabajadores, en línea con lo que desde hace más de un siglo se llama democracia industrial y que hoy deberíamos llamar más bien democracia organizacional, que no es otra cosa que la inclusión de los usos democráticos en el interior de los centros de trabajo. Sin eso, difícilmente podemos decir que vivimos en democracia. Pues bien, eso justamente es lo que pretendieron movimientos sociales laborales como la Comuna de París, la Revolución Magnovista, los kibbutz israelíes
o los anarquistas españoles de 1936. Pero ¿en qué consiste realmente la autogestión? Según el Diccionario de la Lengua Española, la autogestión es un sistema de organización de una empresa según el cual los trabajadores participan en todas las decisiones. Con este término nos referimos más en concreto a la gestión directa por parte de los trabajadores de su propia empresa, prescindiendo de gerentes y desarrollando su propia organización del trabajo bajo formas no jerárquicas. En otras palabras, autogestión significa que los trabajadores y las trabajadoras controlan colectivamente las normas que regulan la producción, la organización del proceso del trabajo, el uso de los excedentes y la relación con el resto de la economía y la sociedad. De trabajar a cuenta ajena, pasan a ser los dueños de sus propias vidas. Eso es lo que no hace mucho se hizo, por ejemplo, en las llamadas empresas recuperadas por los trabajadores en Argentina. Un intento de autogestionar establecimientos productivos quebrados y abandonados por los capitalistas con el objetivo primario de conservar las fuentes de trabajo. Por tanto, poco tiene que ver la autogestión con el modelo tan de moda ahora del emprendimiento, que se parece más al toyotismo que a otra cosa. La autogestión debería servir para darles protagonismo a los trabajadores, pero también para combatir la explotación y para mejorar las condiciones de vida laboral, y no solo ni necesariamente para producir más. Por el contrario, los emprendedores pueden ser vistos como la avanzadilla guerrillera del neoliberalismo, al menos cuando no tienen conciencia de estar siendo explotados y cuando carecen de las suficientes capacidades críticas. Algo parecido podemos decir del trabajo en equipo, con el que a menudo se pretende conseguir un nuevo stajanovismo, hasta el punto de que Thompson y Ackroyd llegan a afirmar que en estos casos, y leo textualmente, la autogestión se convierte en una severa autodisciplina con la que la dirección aprovecha la presión de los compañeros de equipo para localizar y castigar las desviaciones de la norma. Esto no es realmente autogestión. La autogestión es un concepto amplio en el que caben experiencias muy diversas, pero que necesariamente debe incluir la participación plena de los trabajadores en la toma de decisiones en los asuntos que les afectan y, por tanto, la sustitución de la democracia representativa por una democracia directa. Por eso dice Frank Mintz que la autogestión nos parece la forma más adecuada para provocar cambios radicales, justo lo que necesita en un momento de crisis como la actual. Es cierto que desde hace tiempo las empresas y los nuevos gestores de recursos humanos, basándose a menudo en las ideas y propuestas de autores como Elton Mayo, MacGregor o los modelos sociotécnicos, intentan fomentar en algunos sectores de la economía la participación de los trabajadores, como ocurre en el caso de los llamados círculos de calidad, pero lo hacen exclusivamente para incrementar la productividad, lo que rebaja mucho su efectividad. Más aún, se trata de una mera pseudoparticipación. Lo que hacen a menudo prácticas de este tipo no es avanzar en la democracia industrial, ni tampoco humanizar las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras, sino emplear la propia participación como una nueva técnica gerencial al servicio de los objetivos e intereses del capital. Es más, desde este punto de vista, lo que hace esa falsa participación es reforzar las relaciones industriales tradicionales sin añadir un verdadero proceso democratizador, por lo que no es sino una forma más moderna y engañosa de dirección de empresa. Su objetivo es cambiar a los trabajadores, no el trabajo. Pero si realmente queremos superar los problemas que va a dejar la pandemia para la economía e incluso para el propio sistema democrático, debemos ir más allá e implementar una autogestión auténtica que pretenda hacer más libres a los trabajadores y trabajadoras, poniendo en sus manos una parte importante de sus destinos. La característica más definitoria de la autogestión es la participación de los trabajadores en la toma de decisiones dentro de la empresa, como ya he dicho varias veces. Y cuanto más real y más completa sea esa participación, más real y más completa será la autogestión.
A mi modo de ver, existen dos significados del término autogestión, cuando ésta se aplica al mundo laboral. El primero se refiere a la gestión o cogestión de la empresa, donde son los propios trabajadores los que la dirigen, solos o en colaboración con los propietarios, y los que, generalmente en asamblea, toman las decisiones que les afectan a ellos mismos y a la empresa. Es el caso de gran parte de las cooperativas, de las empresas recuperadas de Argentina que antes mencioné, o los modelos de cogestión suecos o alemanes de los años 60 y 70. Aunque en este caso no solían ser los trabajadores los que tomaban las decisiones directamente, sino sus representantes sindicales. El segundo significado es, a mi juicio, más profundo y se refiere a la introducción de unos usos realmente democráticos en el interior mismo de la empresa, en la propia cadena de producción, de tal manera que los trabajadores y trabajadoras sean los dueños de su propia vida laboral. Pienso que se trata de un elemento esencial en la auténtica y plena democracia. No se puede decir que se tiene una democracia plena si esa democracia supone una excepción de usos democráticos en las 8 horas de trabajo de cada día. Ejemplos de esto último no hay muchos. Ejemplos de auténtica democracia industrial. Más bien organizacional, como dije antes, habría que decir hoy. Lo hubo en parte, solo en parte, en la antigua Yugoslavia, pero solo en la medida en que lo permitía el Partido Comunista. Lo hubo en los kibutz israelíes y lo hubo en las colectividades libertarias españolas. Es más, el modelo de autogestión yugoslavo le debe mucho a tales colectividades, dado que varios comandantes de Tito, se dice que incluso el propio mariscal Tito, parece que Tito no estuvo en la guerra española, dado que varios comandantes de Tito habían participado en la guerra española y algunos de ellos, enrolados en la columna de Urruti, habían visto cómo funcionaban las colectividades campesinas en Aragón. Les produjo tanta admiración que en la medida de lo posible importaron parte de su funcionamiento a las empresas yugoslavas. Por tanto, la autogestión se viene a identificar con una democracia de calidad. Y no olvidemos que la finalidad última de la autogestión es la transformación de la sociedad a través de la consecución de mayores cotas de solidaridad y de libertad. Y para ello millones de personas estuvieron dispuestos a dar su propia vida. Ya lo decía Cervantes cuando puso en boca de Don Quijote aquellas preciosas palabras. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Qué lejos están de este concepto de libertad quienes hoy día utilizan la palabra libertad con una frivolidad que asusta. Pues bien, entre las numerosas experiencias que se han producido ya desde la Comuna de París, me gustaría destacar, aunque someramente, las siguientes. En primer lugar, la democracia industrial europea, sobre todo en los casos de Suecia y Alemania. El modelo sueco se basaba en la participación de los trabajadores en la toma de decisiones en temas como el salario, las condiciones laborales, incluso las inversiones y hasta la dirección de la producción y la distribución del trabajo. Pero la participación no era directa, sino a través de los sindicatos. La fuerza de estos era tal que a lo largo de los años 70 consiguieron que los trabajadores fueran cogestores de las empresas, pero no introdujeron la autogestión en el segundo sentido del término que antes yo apunté. No introdujeron los usos y prácticas democráticos en la cadena de producción. Algo similar hay que decir del modelo alemán. De hecho, la crítica más generalizada que se les ha hecho a estos modelos es su carácter meramente reformista y colaboracionista, aunque tal vez era lo más lejos a lo que se podía llegar en el modelo socialdemócrata. En segundo lugar, el modelo yugoslavo. Como ya he dicho, no habrá democracia plena mientras no entren los usos democráticos en las cadenas de montaje y las cadenas de producción en el interior de las empresas,
obviamente en la medida de lo posible. Eso sí se hizo en el modelo yugoslavo, pero solo en parte. El intervencionismo del Partido Comunista impidió una auténtica democratización del trabajo. La propia Constitución yugoslava de 1953 estableció la obligatoriedad de los consejos obreros en todas las empresas de más de 30 trabajadores. El Consejo Obrero era elegido por 2 años y tomaba las decisiones de gestión, elegía al comité de dirección y aprobaba los planes de la empresa. El balance de esta experiencia fue muy positivo, pero como era de esperar, la autogestión se encontró, como ya he dicho, con el dique de contención que representaba el Partido Comunista, por lo que en gran medida se trataba de una autogestión vertical y por tanto no plena y en gran medida controlada. En tercer lugar, los kibbutz, o kibbutzim, que también habían copiado algunos elementos de las colectividades anarquistas españolas, funcionaron y siguen funcionando, aunque ha cambiado mucho la cosa, como una democracia directa. Hay una asamblea general semanal en la que cada miembro tiene un voto y en todo momento la pertenencia al grupo es voluntaria. No hay coerción alguna, sino sentimiento de pertenencia e identificación. Una vez que una persona ha sido aceptada en un kibutz, sus bienes deben ser cedidos a la comuna, que cubrirá sus necesidades de alimentación, vestido, vivienda, sanidad y educación. En esto es muy similar a las colectividades libertarias de la España de los años 30. La gran aportación de los kibutz reside en la demostración de que una sociedad igualitaria, con la posesión en común de los recursos y los beneficios, puede constituir la base de una actividad económica avanzada y rentable en un mercado competitivo. Y finalmente quiero decir algo de las ya mencionadas colectividades libertarias españolas. La experiencia más profunda de autogestión obrera, real y democrática que ha habido en los 2 últimos siglos en el mundo entero, probablemente hayan sido estas colectividades. Colectividades que a lo largo del verano y el otoño de 1936 se formaron allí donde fracasó el golpe de Estado de los generales rebeldes y que se mantuvieron durante alrededor de 2 años, unas antes y otras después, dependiendo del avance del ejército nacionalista, claro. Hubo casi 1.500 pueblos colectivizados, unos 300 solo en Aragón. Barcelona estuvo durante un tiempo completamente colectivizada, completamente, industria, transporte, servicios, ocio. También hubo muchas colectividades, tanto campesinas como industriales, en toda la región valenciana, y aunque menos en Madrid. Los libertarios fueron unos soñadores, basaron sus principios en satisfacer las principales necesidades humanas de pertenencia, de identidad, de cooperación, de autonomía y de libertad, y buscaron la liberación del trabajador a través de una transformación radical y esencial de la sociedad en su conjunto. De hecho, las colectividades anarquistas españolas, sobre todo las campesinas, suprimieron la propiedad privada, el Estado, la religión y, en algunos casos, hasta el dinero. A pesar de estar en plena guerra, fomentaron muchísimo la cultura, la educación y la investigación. Pusieron en práctica su principio básico de a cada uno según sus necesidades, de cada uno según sus capacidades. Y fueron muy eficaces a pesar de las enormes dificultades de todo tipo a que tuvieron que enfrentarse. Más en concreto, estas colectividades fueron mucho más espontáneas, más participativas, más democráticas y más autogestionarias que las soviéticas. De ahí su mayor eficacia. Fueron más eficaces, entre otras cosas, porque se construyeron de abajo arriba. Ni siquiera la CNT, como organización, las organizó. Y no de arriba abajo, como las soviéticas. La participación y la autogestión eran plenas y los trabajadores se sentían dueños de sus vidas y de sus destinos. Además, consiguieron modificar completamente a la sociedad capitalista con una plena recuperación colectiva de lo común y la construcción de una sociedad más justa, más cooperativa, más igualitaria y más solidaria. En Rusia, en cambio, los comunistas nacionalizaron, mientras que en España los anarquistas colectivizaron. Los trabajadores allí pasaron de estar al servicio del patrón a estar al servicio del Estado y del partido,
mientras que aquí fueron ellos los dueños de su destino. Por eso su compromiso e implicación con la tarea eran grandes, por lo que también eran grandes su satisfacción laboral y su rendimiento. No olvidemos que la conducta humana no depende tanto de factores individuales o de personalidad, cuanto de factores psicosociales, grupales, organizacionales y culturales. Si a todo ello añadimos que la esencia del ser humano es la cooperación solidaria, entonces podemos entender por qué la colectivización libertaria no produjo las resistencias que produjo la rusa. Al sentirse dueños de su destino por primera vez en sus vidas, los obreros, sobre todo los jornaleros, se hicieron más responsables y no se dio la holgazanería social que se dio en la Unión Soviética. De hecho, desde hace años viene demostrándose que las personas en grupo holgazanean menos cuando la tarea es voluntaria, desafiante, atractiva e involucrante. Ahora bien, ¿por qué son eficaces las empresas autogestionarias en general? No solo en los ejemplos que acabo de decir, sino en cualquier otro ejemplo de los que existen actualmente en la medida en que existen. Son muchos y muy diversos los factores que explican la gran eficacia de la autogestión, lo que le convierte en algo imprescindible para salir fortalecidos de la actual crisis en que nos encontramos. Pero, a mi juicio, sobresalen los factores psicosociales, entre los que yo destacaría los siguientes. En primer lugar, el poder de la situación. Está sobradamente demostrado que cambios en el entorno modifican la conducta de las personas. Se ha constatado, por ejemplo, que incluso experimentos de solo 6 o 7 días, con todos los reparos que podamos poner a experimentos de este tipo, tuvieron efectos importantes, como ocurrió con los experimentos de Zimbardo, de Ron Jones o de Manson, y que la implementación del aprendizaje cooperativo en el aula mejora la conducta y las capacidades intelectuales del alumnado y reduce los conflictos y la violencia escolar. Por tanto, no debe extrañarnos que el ambiente creado por la propia autogestión haga más eficaz a las empresas y más felices a los trabajadores y las trabajadoras. En segundo lugar, la satisfacción de las principales necesidades psicosociales. Si una clave esencial para explicar la conducta humana es el poder de la situación, otra, tan importante o más, es el grado en que están cubiertas y satisfechas nuestras principales necesidades psicosociales. Estas necesidades son muchas, pero probablemente las 4 más importantes sean las de pertenencia, la de poseer una identidad positiva, la de tener una buena autoestima y la de reconocimiento. Y las 4 quedan mejor satisfechas cuando una empresa es autogestionada. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es el rechazo de los demás, el rechazo social, y el no ser aceptado por los otros. El ostracismo tiene unos efectos devastadores, mientras que al sentirse aceptado y querido por los demás, tiene los efectos opuestos, que es justamente lo que suele ocurrir en las empresas autogestionadas. Ello además mejora la autoestima y la identidad positiva de los trabajadores. En tercer lugar, la participación en sí misma como factor psicosocial y organizacional. Los datos empíricos existentes, y son muchos, muestran claramente, desde los famosos experimentos de Hawthorne, que la implicación de los trabajadores y las trabajadoras en las actividades y objetivos de la empresa, a través esencialmente de la participación y del trabajo en grupo, en equipo más bien, incrementan su satisfacción laboral, su bienestar psicosocial, su felicidad e incluso la eficacia de la organización o de la empresa. Más en concreto, la participación de los trabajadores y trabajadoras mejora muchos aspectos organizacionales. Por ejemplo, conocida es la tendencia de los humanos a resistirse a los cambios, lo que perjudica mucho la eficacia empresarial. Sin embargo, en un famoso estudio de Koch y Friends, se observó que esa resistencia al cambio tendía a desaparecer cuando los trabajadores participaban en la toma de decisión de la organización.
En cuarto lugar, el cuarto factor, el aumento de la cooperación solidaria y la ayuda mutua. Es precisamente la cooperación y la ayuda mutua lo que explica que la especie humana, sin ser la especie más fuerte, ni la más veloz, ni la más fiera, haya sido capaz de sobrevivir e incluso de dominar, para bien y para mal, a todas las demás especies y al planeta entero. No olvidemos que el ser humano es intrínsecamente cooperativo, altruista y solidario. De ahí que estén demostrados los efectos positivos de la cooperación, y no solo su eficacia, sino también la satisfacción psicológica que produce y los efectos psicosociales positivos que tiene. Cuando cooperamos con los demás, nos sentimos mucho mejor que cuando competimos. Ello se observa en muchos campos, entre ellos el escolar, donde el aprendizaje cooperativo tiene efectos más que positivos a varios niveles. Y uno de los factores que explican esa eficacia e incluso la propia posibilidad de la cooperación lo constituyen las llamadas neuronas espejo, descubiertas no hace mucho por el italiano Giacomo Rizzolatti, en 2013. De hecho, existen experimentos que muestran que las personas obtenemos una sensación de placer cuando interaccionamos con otros que están dispuestos a cooperar, pero tal placer no proviene de que esa cooperación pueda proporcionarnos una ganancia material, sino porque ello nos muestra que podemos fiarnos y corresponder a la confianza ajena. Por eso es gratificante la cooperación por sí misma. Y de ello hay mucho en las experiencias autogestionarias. Como afirma Matteo Motterlini, el vínculo que nos une a los demás es más profundo y arraigado de cuanto habitualmente se cree, teniendo ello incluso una base neurológica. Como consecuencia de muchos miles de años de evolución que son los que nos han permitido subsistir. Es más, está demostrado que observar la felicidad en los demás activa en nuestros cerebros las mismas neuronas que son activadas por nuestra propia felicidad. O sea que seremos más felices si vemos a la gente feliz que si le vemos muy cabreada. Y eso es peligroso en una época como la actual, donde parece que el cabreo abunda bastante más que la felicidad. Es más, está demostrado que observar la felicidad de los demás activa en nuestros cerebros, lo repito, las mismas neuronas que son activadas por nuestra propia felicidad. Nuestra biología facilita todo esto a causa principalmente de dos cosas: la existencia de las neuronas espejo y la enorme plasticidad de nuestro organismo, sobre todo de nuestro cerebro. En quinto lugar, el quinto factor, con la autogestión mejoran las relaciones interpersonales. La propia experiencia de la autogestión mejora las relaciones interpersonales, sobre todo a través de los 4 factores vistos anteriormente. Ya he dicho que la soledad, el aislamiento y sobre todo el rechazo social son los factores que más dolor producen en las personas. Por eso el acoso laboral o el acoso escolar a los niños y adolescentes suele tener unos efectos psicológicos tan devastadores. Lo peor de esos fenómenos de acoso es que la persona acosada se siente rechazada, aislada, rechazada por los demás. Por el contrario, unas buenas relaciones interpersonales, así como los sentimientos de amistad, contribuyen, tal vez más que ninguna otra cosa, a la felicidad humana. Y la autogestión mejora mucho la aceptación, la amistad y unas buenas relaciones interpersonales. El sexto y último factor son las emociones y sentimientos de autoeficacia. Las emociones son muy importantes en las organizaciones, constituyendo una de las principales bases del estrés laboral y del debilitamiento de los sentimientos de autoeficacia. Y las emociones se van formando en el proceso de socialización. Como nos recordaba mi amigo, ya desaparecido, José Ramón Torregrosa, se ha encontrado que los trabajadores manuales suelen tener sentimientos personales de inadecuación, un bajo nivel de autoestima y una cierta incertidumbre con respecto a su valor como persona, pues la condición de subordinación en el trabajo
La aceptación de la autoridad y directrices de otros cotidianamente les genera dudas sobre sus propias competencias personales. Si el trabajo constituye uno de los elementos centrales de la identidad personal y la valoración social de dicho trabajo es baja, no es sorprendente la generalización de dicha valoración a la propia persona, ni la interiorización por parte de esa valoración. Todo ello suele cambiar en las empresas autogestionadas. Todos y cada uno de los trabajadores se consideran importantes para la empresa y ello, junto con el hecho ya mencionado del incremento de la cooperación y la solidaridad y la mejora de las relaciones interpersonales, hace que trabajadores y trabajadoras estén más satisfechos y sean más felices con este tipo de empresas, si son autogestionadas. Si a todo lo anterior añadimos el entusiasmo de quienes trabajan de forma autogestionaria y que de esta manera en mayor o menor medida se sienten dueños de sus vidas y de su destino, no debería extrañarnos que su satisfacción laboral mejore, que su felicidad aumente y que de esta manera también las empresas sean más eficaces. Por eso he propuesto la autogestión como forma de hacer frente a la pospandemia, no solo por razones de eficacia para superar la depresión colectiva, no solo por razones de eficacia empresarial, sino también y sobre todo porque puede ser de gran ayuda para superar la depresión colectiva en que nos ha metido la pandemia y los sentimientos de indefensión que hemos ido elaborando cada día que al levantarnos constatamos que el virus aún está ahí, acechándonos, y que no parece tener intención de irse, ni siquiera una vez que la mayoría de la población estamos ya vacunados. De hecho, el último dato que existe, que salió ayer con respecto a antes de ayer, es que sigue mejorando la situación de la pandemia en España, pero hubo casi 100 muertos en un día. Volvió a haber casi 100 muertos antes de ayer. Esperemos que el dato de hoy baje mucho esa cifra con respecto a los muertos de ayer. Y para ir terminando, quisiera hacer algunos comentarios conclusivos. Es evidente que incluso cuando pase la pandemia, algunos de sus efectos, tanto económicos como laborales, y sobre todo psicológicos y psicosociales, seguirán acompañándonos. Y serán potentes porque se unirán a los que dejó una crisis financiera que aún no se había ido del todo y que eran muy graves, porque se estaban produciendo en el contexto de una hegemonía neoliberal muy dañina para la inmensa mayoría de la población. Por eso es urgente ir buscando soluciones, y entre ellas, a mi juicio por lo menos, la autogestión destaca como una de las más eficaces, pues ataja a la vez todos esos efectos. Además, dado que cada vez son más las personas descontentas con el tipo de democracia que tenemos, la autogestión también facilita que tengamos una democracia real y una sociedad justa, cooperativa y solidaria. Como escribe Anna Giametti, lo que busca la autogestión es no solo la promoción del desarrollo del individuo como sujeto social, sino también resignificar las prácticas sociales relacionadas con la organización del trabajo, ligándolas a la idea de cambio radical y de transformación de la sociedad. Es muy difícil mejorar la democracia sin una transformación radical de la sociedad. Por eso todavía resulta de interés recordar hoy las experiencias de autogestión que a menudo en las peores circunstancias se hicieron en el pasado, sobre todo la que ya mencioné antes y que tuvo lugar en suelo español hace más de 80 años. Resultaría muy útil recordarlas y aprender de ellas, no digo para repetirlas, sino para aprender de ellas en aquellos aspectos que nos puedan interesar. La experiencia española fue una utopía que se llevó a la práctica y que funcionó. Yo entiendo que a muchos no les guste tal experiencia, pero no puedo entender que sea completamente ignorada por la inmensa mayoría de los españoles una experiencia como esa, que ha sido, como ya dije antes, probablemente la experiencia de autogestión obrera más importante de los 2 últimos siglos en el planeta entero. Puedes estar de acuerdo o estar en desacuerdo, pero que una experiencia tan importante que se hizo en España sea tan desconocida, solo obedece a una serie de razones que no tengo tiempo de mencionar. De ahí la utilidad de recobrar
la memoria de aquella utopía libertaria y mostrar que recordándola podría volver a hacerse realidad en un contexto diferente y con unas características sin duda distintas. Mantener la memoria de aquella experiencia colectiva constituye algo subversivo, porque, insisto en ello, esa experiencia nos sigue enseñando que es posible construir un mundo diferente del actual, un mundo en el que la libertad, la autogestión, la cooperación, la igualdad, el apoyo mutuo y la solidaridad sean sus rasgos esenciales. Estamos en un modelo social donde el individualismo, el egoísmo y la competición son las características más frecuentes y las señas de identidad de este modelo. Creo que, a partir de lo que he dicho, queda claro que no es raro que seamos cada vez, como colectivo, más infelices, porque justo el egoísmo, el individualismo y la competición crean infelicidad. Al contrario que la amistad, las buenas relaciones interpersonales, la cooperación y la solidaridad que crean felicidad. Con una autogestión de este tipo conseguiríamos al menos estas tres cosas. Una mayor eficacia de nuestro sistema productivo, que nuestra democracia fuera más participativa y, por tanto, más plena y real, y que trabajadoras y trabajadores estuvieran más satisfechos laboralmente y fueran más felices. Y no olvidemos que la mejora de nuestra felicidad individual y colectiva debería ser el principal objetivo en la vida. Estamos en una sociedad donde parece que el principal objetivo es tener más recursos materiales. Creo que cambiaría mucho la perspectiva de todos nosotros si tuviéramos muy claro que el objetivo principal de nuestras vidas debería ser más felices y ayudar a los demás a ser felices también. Sé que no resulta fácil embarcarse en la nave de la autogestión para surcar unos mares tan agitados como los del mundo actual. Estamos sumergidos en una guerra de clases en la que todo vale para expropiar lo que es de todos. Están privatizando lo que antes era común, tanto a nivel material como a nivel social. Privatizan las empresas públicas, privatizan incluso plantas y animales, y están privatizando también nuestra vida social. Frente a ello, algunos proponen la recuperación de lo público para ser gestionado por el Estado. Sin embargo, lo que aquí he querido mostrar es que hay vida más allá de lo privado y de lo público. Está la gestión colectiva, en común, de lo que es de todos. Y no es lo mismo público que colectivo. No es lo mismo público que comunitario. En eso consiste básicamente la autogestión. Por otra parte, ser crítico consiste en pensar al margen de los estereotipos y al margen de lo dado por supuesto, y al margen de los rígidos clichés de pensamiento existentes, es decir, al margen de los tópicos y lo dado por supuesto. Ser críticos consiste, en definitiva, en ser capaces de problematizar sistemáticamente todo lo dado por supuesto. Como subraya Lois Buchan, el pensamiento crítico atraviesa hoy día una fase de debilidad, a causa principalmente de la formidable fuerza que posee el complejo andamiaje neoliberal, con tantos dispositivos de poder a su servicio que convierten al neoliberalismo en el poder hegemónico del presente, invadiendo todas las esferas de la vida cultural y social. Es él el que domina los medios de comunicación de masas, el que controla la ideología impartida en los departamentos de económicas, el que tiene y no solo ahí, el que tiene a su servicio a los principales think tanks y el que posee la mayoría de los recursos mundiales. Por tanto, la función del pensamiento crítico debería consistir, ante todo, en desmontar las falsas evidencias, revelar los subterfugios, desenmascarar las mentiras de la falsa e inexistente ley del mercado y del capitalismo triunfante que se extiende por todas partes. Por último, y para finalizar, diré que personalmente estoy de acuerdo con quienes critican también a los ilustrados su fe ciega en el progreso. No existe el progreso automático. No hay ninguna garantía de que el mañana vaya a ser mejor que el presente, pero tampoco la hay de lo contrario. No hay nada escrito sobre cómo será nuestro futuro. Ello dependerá de nosotros mismos y de las acciones colectivas que seamos capaces de realizar. Y la autogestión constituye un buen instrumento para ir construyendo una alternativa mejor a la que ahora tenemos.
Otro mundo es posible y de nosotros depende. Pensar que no es posible otro mundo mejor es ya hacer imposible salir del atolladero en que nos tiene metido el neoliberalismo. Y es que tras el fracaso tanto de la hegemonía de lo privado, el capitalismo, como de lo público, el comunismo soviético, hay que exigir la vuelta a lo comunal y pasar de la defensa de lo público a la defensa de lo común. Hay también que reivindicar la libertad, pero más una libertad colectiva o común que una libertad meramente individual que solo lleva a la desigualdad y a la opresión de la mayoría por parte de unos pocos. Y en eso es en lo que consiste la autogestión, al menos tal como yo la he entendido en esta lección. Muchas gracias.